Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la clase de los jóvenes, Señor. Te pedimos que tu palabra sea de bendición para la vida de cada uno de estos jóvenes. Te damos gracias, Señor, por la fidelidad, por la misericordia que tienes para con cada uno. Y te damos gracias por la vida de Mario, que nos sigue enseñando de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien mi pantalla? Sí se oye bien, nomás que te oyes más o menos. Bueno, es que me callé un ratito nada más para escucharlos, pero la presentación se está viendo ya, ¿verdad? Bien, entonces un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada es el siguiente. Dijimos que al terminar el capítulo 13, Pablo estaba mencionando que en su mente y en el plan de Dios había algo perfecto, algo que iba a llegar en algún momento, que nosotros creemos que es el estado humano, el estado eterno, y en ese estado eterno nosotros vamos a poder contemplar directamente a Dios, ya no vamos a ver como en espejo borroso. Pablo menciona que hay cosas que van a quedar atrás, como lo que estamos viendo en esta tierra. En el caso de los niños judíos, pasaban por esta fiesta y ya se convertían en ese momento en hijos de la ley o en hombres. Nosotros en algún momento vamos a dejar lo que es incompleto y vamos a estar ante lo perfecto. Bien, entonces nos dice la Biblia que en ese momento conoceremos completamente, ya los dones no van a tener ningún beneficio, pero tres cosas que sí van a permanecer: fe, esperanza y amor. Tienen una mayor, que es el amor. Bien, esto va a ser lo que permee en el estado eterno, en el cielo. Cuando estemos allá con Dios, eso es lo que va a permanecer para siempre. El capítulo 14 ya lo iniciamos la semana pasada, hablando sobre las lenguas. Esto les comento, no sería un problema si lo hubiéramos estudiado este capítulo hace unos 150 años, pero ahorita sí hay mucha gente que clama el hablar en lenguas, que nos podemos confundir nosotros al preguntarnos, bueno, estas personas entienden lo que están diciendo, hablan de cosas de lo que la Biblia dice o no. Entonces, la cuestión que tienen las lenguas, pues es algo que vale la pena estudiar. Y por eso Pablo mencionó tanto en el capítulo 14. Menciona que las lenguas, si las comparamos con la profecía, son secundarias, por varias razones que ya vimos. El propósito era como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, y que cuando se aplique en la iglesia debe ser sistemático y ordenado, no a lo loco. En cuanto al primer tema, dijimos que ¿por qué es secundaria la profecía? ¿Por qué la profecía es mejor? ¿Por qué una iglesia debe buscar la profecía? Porque ésta edifica a toda la congregación. Las lenguas no, las lenguas incluso son algo que nuestro cerebro no puede entender, y en las lenguas normalmente hay efectos más emocionales que racionales, ¿ok? Intenté ponerles este video, la verdad no sé si lo ponga ahorita, si lo corra. Vamos a ver si lo corre o no. Creo que no. No sé qué le pasa a este video. Y según hoy probé otra vez, pero no. Bueno, el punto es el escuchar a alguien que habla en lenguas. Uno podría decir, ay, es que cuando se presentan ante Dios, cuando están menos en la presencia de Dios, hablan en lenguas, pero pues eso no edifica a la congregación. El objetivo de los dones ya dijimos que es edificar a la congregación, no nada más lucirte, no que la gente piense que eres un rockstar, no que piense que eres especial, no que eres mayor que los demás. El objetivo de ejercer tus dones, sea el que sea, es buscar la edificación de la iglesia, pero pues ni modo. Aquí no se puede correr, no tengo idea por qué. Y miren, me aparece la manita, le pongo play, pero nada. Bueno, la semana pasada también pudimos recordar que el principal objetivo de los cristianos es el amor. Ya sabemos que el amor es la característica principal de Dios. Esto debe ser nuestra meta más alta, o como lo dice la Reina Valera, seguid el amor. Pero dijimos que al perseguir el amor es seguir con todas las ganas como un policía persigue a un ladrón. Esa es la forma en que nosotros debemos perseguir el amor. Que el amor sea, como dice la Biblia, nuestra meta más alta. Pero eso no significa que vamos a dejar los dones. También este versículo, en la parte B, nos dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Dijimos que esto podría crear una duda de que nos haría pensar
que nosotros podemos decidir o podemos pedirle a Dios, oye, Dios, dame este don, Dios, no tenemos este don, dámelo. En realidad, Dios nos ha dado los dones como a Él le ha placido, y si nosotros entendemos que estos dones son un regalo de Dios, pues los podemos usar de una manera especial, pero estos dones ya están en la iglesia. Entonces, la Reina Valera, por ejemplo, nos dice, procurad los dones espirituales. En el griego se nos dice, ustedes estén actuando celosamente, con mucho afán, muchas ganas, persigan estas capacidades especiales, porque ya dijimos, no nos menciona dones, nos dice cosas espirituales, pero que estén hablando como voceros. ¿Qué significa el hablar como voceros? El proclamar la palabra de Dios delante de la iglesia. El problema de los corintios era que de forma egoísta estaban buscando los mejores dones, que eran los más espectaculares, pero ellos desear una cosa más. Deberían desear cómo sus dones podían edificar o ministrar a la iglesia en vez de exhibirse. Entonces, cuando Pablo les está diciendo a ustedes, actúen celosamente o actúen o procuren o deseen las capacidades especiales, esta idea que Pablo les está diciendo, y aparte estén hablando como voceros, Pablo les habla en segunda persona. Eso es lo que yo quería recalcarles en este segmento. Cuando Pablo les está diciendo a ustedes como iglesia, Corintios, en su iglesia deben ustedes buscar que el don de la profecía que ya tienen, no es que estén pidiéndole a Dios que les den un nuevo don, que derrame este don como si no lo hubiera. Este don ya está en la iglesia, entonces ustedes tienen que utilizar ese don para edificar a los demás. En este caso, que es el profetizar. La segunda persona que se utiliza aquí es plural. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, la iglesia debe buscar este don o desear este don para usarlo en la congregación. Eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Nosotros como iglesia a veces nos damos pues a la tarea de predicar la palabra, pero en algunos casos se nos van los ojos hacia el grupo de alabanza, hacia aquel que toca la guitarra, la batería, no sé, los bongos, lo que sea, y pensamos que esas personas tienen un ministerio eh, pues supremo, ¿no? Que son las estrellas de rock que el mundo quería ver en el mundo cristiano. Pero Pablo lo que les está diciendo, si ustedes como iglesia necesitan algo, es esta capacidad o este don, esta habilidad que el Espíritu Santo da de profetizar. Eso es lo que ustedes deberían estar deseando, que la iglesia sea edificada mediante este don. Pasamos así al segundo versículo y les dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Este versículo es bien importante porque muchas de las cosas que podemos entender en la Biblia son simplemente interpretaciones. No se nos da una descripción clara en las escrituras, por ejemplo, de esto o de estas palabras que voy a abordar ahorita. Nosotros cuando leemos en español Dios con mayúsculas, se nos ha enseñado que se refiere al Dios verdadero. Cuando vemos Espíritu Santo con mayúsculas, se nos ha dicho que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y que cuando no se utiliza una palabra con mayúscula, es decir, una minúscula, estamos hablando, por ejemplo, de un Dios así, estamos refiriéndonos a un ídolo, a un Dios falso, o cuando hablamos sin mayúscula con espíritu, es decir, espíritu, estamos mencionando que el cuerpo, ya saben, el humano tiene cuerpo, alma, que es el asiento de las emociones, y el espíritu lo que nos permite comunicarnos con Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia mayúsculas, pensamos en Dios. Cuando no leemos mayúsculas, no pensamos en Dios. Eso es algo que nos han enseñado, es algo decente. No puedo decir que es una ley, pero es algo decente. Sin embargo, les puse este versículo aquí para que ustedes vean que esto no siempre ocurre. Los griegos, o al menos cuando Pablo escribió, pues no hicieron alguna distinción por lo que yo he leído, ¿okay? Eso sí es bien claro. Por lo que yo he leído, no hizo ninguna distinción tanto en puntuación como en mayúscula o minúscula. Lo que está diciéndoles aquí Pablo es, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, es decir, un don real, un don verdadero. Entonces, este don verdadero, ejercitado de una manera correcta, sí edifica la iglesia. Pero hay veces que alguien
no habla de una forma correcta. Noten lo que les estoy subrayando acá, chicos y chicas. Tal vez no vean una diferencia clara porque está muy escondido, pero noten que aquí la NTV utiliza lenguas, utiliza Dios en mayúscula y Espíritu en mayúscula. Cuando vemos la Reina Valera, también dice lenguas, varias, luego dice Dios con mayúscula y luego dice con mayúscula Espíritu. Pero ¿qué dice aquí en el texto interlineal? Dice, porque el que hablando en lengua, es decir, singular, Pablo, lo más probable es que se refiera a lengua en el singular, como a ese ruido raro que pronunciaban algunos cristianos, diciendo o clamando que era parte del don divino, pero muy probablemente al utilizarlo como singular, Pablo se está refiriendo a la cosa falsa, aquella experiencia que muchas personas traían del mundo, traían de su pasado en el mundo, y decían, ay, es que yo estoy teniendo una experiencia extática, estoy relacionándome como los iniciados para descubrir cosas escondidas, y estaba nada más haciendo una serie de ruidos, de cosas que no eran un idioma en realidad, porque ya nosotros vimos que cuando es el don de lenguas, sí es un idioma que la persona que lo estaba hablando no aprendió. Entonces, cuando Pablo les está diciendo acá una lengua, probablemente se refiera a algo falso, alguien que estaba diciendo que Dios le hablaba o que Dios le daba este don, pero en realidad no era algo divino. Pablo les está diciendo, el que habla en lengua falsa o el que falsifica este don, no habla a los hombres, sino que está hablando, y aquí dice Teo, pero lo que está refiriéndose es más o menos lo mismo que vemos en Hechos capítulo 17. Si ustedes recuerdan Hechos capítulo 17, Pablo va a la ciudad de Atenas y Pablo ve un montón de ídolos. En ese lugar también se encuentra con un altar al Dios no conocido. Entonces era un Dios. Lo más probable, MacArthur comenta, es que alguien que está hablando en una lengua, es decir, clama que Dios le está dando un mensaje especial, pero no es cierto, por eso ocupa el singular. Entonces habla en una lengua, no está hablando al Dios verdadero, sino que está hablando a un ídolo, porque recuerden que los corintios venían de un trasfondo en el cual adoraban un montón de ídolos, por lo tanto, trayendo parte de esa cultura y hablando en su lengua o en algo falso, en realidad no le hablaban a Dios, sino le hablaban a un ídolo. Y después continúa y dice, porque nadie, porque oyendo a espíritu, uno podría decir, oye, aquí se refiere a qué espíritu, al Espíritu Santo o al espíritu del hombre. Pues lo más probable, miren hasta la nota que aparece aquí en la nueva traducción viviente, está poniendo la posibilidad de que sea hablará en su espíritu. Si nosotros entendemos estas tres palabras, como les estoy explicando ahorita, aquí, ¿qué podemos entender? Que aunque el español nos diga esto, de que el que habla en lenguas no hablan los hombres, sino a Dios. Es decir, ay, pues sí, alguien podría decir, si tú oras en lenguas, estás comunicándote muy bien con Dios, pero quizá esa no sea la idea. Quizá lo que Pablo está diciéndole aquí, por lo que les comento, por el singular y por las partes que no están bien definidas, quiere decir que si alguien clama o si alguien dice, si alguien afirma que está hablando en una lengua desconocida, es decir, en balbuceo, no le está hablando en realidad al Dios verdadero. Lo que está hablando es relacionarse con un ídolo cualquiera o con una deidad cualquiera. Y no está hablando en realidad por el Espíritu Santo. Lo que está haciendo es de su propio espíritu, está sacando esas cuestiones. Entonces puede ser que una persona que diga hablar en lenguas no esté hablando en lenguas con Dios verdadero ni con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente está clamando algo como si fuera un misterio. Misterio no se refiere aquí a el mismo sentido que el resto del Nuevo Testamento cuando habla de misterio, que era algo escondido en el Antiguo Testamento que Dios ha revelado en el Nuevo. Aquí lo que está diciendo es, se levanta un sujeto, no sabemos quién, dice hablar en un idioma desconocido, y vamos a ponerle aquí signos, no necesariamente groserías, sino signos raros. Ya saben ustedes que
pueden decir y pueden hacer y pueden sonar muy, muy extraños, pero no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Cuando esta persona clama en una lengua, no lo hace de la forma correcta, solamente está balbuceando, está haciendo vanas repeticiones, como lo dice Mateo, y no se está comunicando con el Dios verdadero. Entonces, esta persona es un farsante. Este versículo es muy importante para aquellas personas que dicen que cuando se meten a la presencia de Dios hablan en idiomas extáticos y tienen una experiencia real. Y el video que les estaba yo por poner, que no sé por qué no corrió, era eso. Alguien está orando, empieza a hablar en lenguas, da un mensaje que parece muy creíble, se pone a llorar como para decir, ay, sí, de verdad Dios le está usando. Pero según este versículo, no es una persona que esté proclamando la palabra de Dios. Cuando alguien habla en lenguas, sí, lenguas, y si el griego tuviera aquí plural, entonces el plural sí me hablaría de idiomas verdaderos, como es el don. Por eso, los estudiosos nos dicen, hay gente que dice hablar en lenguas, lo puede hacer en la iglesia, pero para que ustedes no caigan, hermanos y hermanas, en las falsedades de esa persona que está disque hablando en lenguas, pónganse bien buzos, pónganse bien abusados, abran los ojos y no crean todo lo que pasa en la iglesia, aunque tenga lágrimas, aunque tenga una connotación espiritual, aunque concuerde con las escrituras. Muchas personas solamente hablan porque su espíritu como que se llena de emoción, se llenan de cosas raras y claman en otro idioma. Entonces, esto es lo que nosotros debemos recordar, ¿correcto? Una cuestión similar a eso, yo les decía que aparece en Mateo 6:7. Ustedes recordarán el hecho de que Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, y les enseñó a orar a los discípulos, les dio el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración y cuando Jesús lo dijo, no estaba Jesús hablando en un idioma raro, no estaba Jesús diciéndoles, ay, métanse a la presencia de Dios y van a hablar unas nuevas lenguas. No, Jesús les dijo, ustedes van a hablar de una forma normal, comprensible. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17 con el Padre, justo antes de ser entregado y llevar a la cruz, Juan ora en el capítulo 17, no se nos relata que haya orado en algún idioma extraño, no se nos habla que Jesús haya orado en algún idioma raro, no se nos dice nada de eso, se nos da una perfecta descripción en Juan 17 que todos nosotros podemos entender. Por lo tanto, ¿por qué alguien clama que cuando está orando con Dios, entonces tiene una experiencia que ni Jesús tuvo y que ni Jesús enseñó, ni que se nos enseña en otra parte de la vida? Esas son solamente, pues parecerían locuras. Cuando Jesús habla en Mateo 6:7, noten lo que les dice. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles, chicos y chicas, los gentiles o los paganos, son aquellas personas que no conocen al Dios verdadero. Traen parte de esa cultura ahora a la iglesia, como les pasaba a los corintios, y pensaban que por hacer vanas repeticiones o palabrería serían oídos. ¿Pero qué significa esto, repeticiones y vana palabrería? Bueno, hemos escuchado muchas cuestiones sobre repeticiones vanas y palabrería. Algunos podrían decir, ay, bueno, es cuando alguien ora y le dice, Señor, te pido, Señor, que bendiga, Señor, a tu pueblo, Señor, y que cuides, Señor, a todo, Señor, por favor, Señor, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, amén, Señor. Y en su oración dicen como 45 veces la palabra Señor, o Padre, o Dios, no sé, todos tenemos alguna muletilla en la cual repetimos y repetimos y repetimos en la oración. Algunos han pensado que sea eso. Otros han pensado que esas vanas repeticiones significan a orar, por ejemplo, esas oraciones que enseña la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Rosario, el Ave María, el Padre Nuestro. Vas con el Padre, te confiesas y te dicen, ay, bueno, entonces ora 15 Padres Nuestros, 17 Aves Marías, 25 rosarios y ya con eso quedas perdonado. Pues la Biblia tampoco nos llama a estar repite y repite y repite una oración. Pero, ¿qué es la idea que Jesús tenía en mente cuando les habló de repeticiones? Aquí, esta palabra que se ocupa, bata, y después dice logesete, aquí. Lo que está diciendo Jesús aquí es una cosa que se conoce como onomatopeya. Bata no era una palabra. Logesete viene de logos, obviamente.
Bata era nada más un sonido onomatopeico. ¿Qué significa un sonido onomatopeico? Ustedes han estado relatando una historia, han visto historietas y dicen, ¡zas! Le pegó, ¡zas! O ¡pum! Le golpeó. Es un sonido de la naturaleza. ¿Ok? Es algo que nosotros tratamos de repetir con palabras, pero que en realidad no es una palabra, se conoce como onomatopeya. Bata era un sonido onomatopeico. Bata, Jesús les dijo, no, cuando oren, no estén diciendo bata, 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 como un sonido raro. Bueno, si ustedes han puesto atención a alguien que dice hablar en lenguas, muchas de las cosas que hace, suenan como bata, 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 bata. Nada más ruidos así incomprensibles, ¿qué significan? Ni él ni nadie sabe. Es un ruido raro, así como la palabra bárbaro. Bárbaro era como se referían los griegos, los romanos, perdón, a aquellas personas que no tenían educación. ¿Y de dónde viene? De decir bar. Así, ese sonido raro que hacían los bárbaros. Bueno, cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, no utilicen vanas repeticiones, es decir, no oren a lo loco, no utilicen algún ruido raro que nadie lo pueda entender. Es la misma idea que Pablo les está diciendo acá. Cuando una persona dice hablar en lenguas, que en realidad ya dijimos que lenguas singular es una mentira, lenguas plural es una cuestión que habla al don. Entonces, aquí en lenguas, que pues en el griego dice lengua singular, esta cosa es normalmente esos ruidos, bata, 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 bar, y Pablo, Jesús les están diciendo, ustedes no utilicen esos ruidos, esas palabras que por hacerlas y por decirlas, los gentiles o los paganos piensan que por estar diciéndolas les van a, a ser escuchados, que por su palabrería. ¿Qué significa palabrería? Aquí dice polilogia, muchas palabras que por estar dice esas palabras raras van a ser escuchados. Pablo les está diciendo, eso que las personas creen que se están utilizando como dones de lengua, no son realmente como Dios tenía la intención de edificar a su iglesia. Ustedes, cristianos, no deben hablar como locos, no deben hablar nada más tarareando o haciendo ruidos. Eso no es el don de lenguas. Y Jesús les dijo, ustedes no las utilicen cuando oren. Y si nosotros ponemos atención a gente que está hablando, disque hablando en lenguas, entonces nos vamos a dar cuenta que muchas veces utilizan esas vanas repeticiones o esos sonidos onomatopéicos raros que no sirven de nada y que Jesús les dijo, no los hagan. Los corintios pensaban que quienes proferían estos ruidos eran como unos iniciados, es decir, como una gente especial, una gente con una cultura, con una sabiduría intensa y que esa sabiduría o esa cultura o esa revelación les permitía ser como los iniciados. Pablo les está diciendo, eso no ocurre, no pasa en la realidad. Cuando alguien habla en lengua, aquí, como Pablo les dice, dijimos es falso y plural es verdadero, excepto en el versículo 27. Eso es lo que nos dicen los comentarios. Siguiendo entonces con esta misma idea, Pablo les está diciendo, hay gente que va a poder hacer ruidos, o el bata, 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 batalogueo, el bata, 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 que nada más va a hacer puros ruidos. Pero luego les contrasta y les dice, al contrario de esos ruidos está la profecía. ¿Y por qué la profecía es mejor que las lenguas? Los siguientes versículos nos dicen, en cambio, el que profetiza fortalece a otros y los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas, así es, plural, se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Noten lo que está diciendo acá. Si hay alguien que habla en esas lenguas falsas, vamos a ponerle lenguas falsas, no va a edificar a la iglesia, porque en realidad son solamente ruidos, bata, 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 bar, 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 bar. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Pero alguien que habla en profecía sí va a edificar a la iglesia. Y uno diría, oye Mario, pero entonces sí se puede hacer alguien que hable en lenguas y se fortalece a sí misma. La escritura te dice que sí, solamente que noten algo. En el versículo 28 se nos dice que alguien con un don de lenguas verdadero debe hablar siempre que haya un intérprete. Entonces, si ponemos un intérprete con alguien que habla en lenguas, hay edificación y se fortalece a sí misma. Pero cuando alguien dice una palabra de profecía, va a fortalecer a toda la iglesia. Y el objetivo de los dones, ¿cuál es? Que toda la iglesia crezca. Pablo les dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero
Más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Esto, pues obviamente no lo podía cambiar Pablo, no podía decir, Señor, por favor, dale el don de profecía a todos en la iglesia de Corinto, porque ya sabemos que Dios ha repartido los dones como Él ha querido para que el pueblo sea edificado. Entonces, solamente algunas personas tenían este don, y lo que debía hacer la iglesia, como ya vimos en el versículo 1, era buscar que este don fuera ejercido. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Y aquí nos da una condición, al igual que en el versículo 28. Se nos dice, si tú profetizas, entonces edificas a toda la iglesia. Tienes una buena razón para ejercer tu don. Sin embargo, si tú hablas en lenguas y no hay intérprete, o sea, no hay quien lo haga, no vas a edificar. Pero si hablas en lenguas y si hay un intérprete, entonces estás cumpliendo el objetivo de la edificación. Si nosotros viéramos las iglesias de hoy en día y nos ponemos a pensar cuántos de ellos dicen que hablan en lenguas, pero cuántos interpretan, la verdad es que yo nunca he visto, nunca, y eso que les confesé, que sí me metí a alguna iglesia allá en México, a un servicio en el cual dice que hablaban en lenguas, pero jamás hubo un intérprete. Y otra cosa que hacían era que hablaban todos en desorden. Les decían, oye, vamos a hablar en lenguas, así como si ya hubiera una hora, ¿no? Para hablar en lenguas, vamos a hablar. Y se ponían a repetir su bata, 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 su bla, 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 su bar, 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 sus ruidos raros que sonaban muy similares, pero nadie los interpretaba. Por lo tanto, la iglesia no era edificada. Por lo tanto, la persona de sí misma eh, no se podía edificar tampoco porque pues no tenía quien lo interpretara. Entonces, este tipo de dones no servían si no se interpretaban. El versículo 18 nos dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio. Alguien podría decir, ay, es que Dios me está dando una revelación y lo voy a decir en lenguas. Ah, muy bien, hermano, pero ¿hay alguien que puede interpretar? No hay. Ah, entonces mejor cállate, mi hermano, no hables. Dice, debería guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Eso ya será entre esa persona y Dios, pero si no hay quien interpreta en la iglesia, entonces no hay bendición, no hay edificación, porque no se entiende. El objetivo de esto es, si pudiéramos resumir estos 5 versículos, del 1 al 5, Pablo les está diciendo, ustedes, hermanas y hermanos, deben buscar la profecía. La profecía tiene la bendición de edificar y por lo tanto ustedes como iglesia deben buscar que este don se ejerza. Oye, Pablo, pero es que también nosotros tenemos el don de lenguas. Ah, muy bien, tengan cuidado, porque si alguien dice hablar en una lengua, vamos a ponerle singular, muy probablemente sea una mentira. Mentira, y lo que está haciendo solamente es hablarle a un Dios falso, vamos a ponerlo en minúsculas, y solamente habla de su propia cabeza o de su espíritu, ¿ok? Pero si alguien habla en lenguas, vamos a poner 2 o más, porque es plural, como ya dijimos, esto sí va a edificar a la iglesia, pero debe ir con algo. ¿Cuál es la condición que Pablo les decía? Que sea interpretado. Si no es interpretado, te dice, mejor mi hermano y mi hermana, mejor cállate. Bueno, vamos a hablar también del hermano y la hermana, porque más adelante en el capítulo 14 se habla del papel de la mujer. ¿Qué debe hacer la mujer en la iglesia? Pero mientras tanto, podríamos nosotros resumir estos 5 versículos así. Tenemos mucho cuidado, chicos y chicas. Repito, como ya les comenté en el capítulo 12, no porque pase dentro de la iglesia, quiere decir que sea verdad. Les he dicho en muchos sermones, en muchas predicaciones, la iglesia está llena de tontos. No los estoy insultando a ustedes. Ustedes saben que los cristianos se caracterizan por decir muchas tonterías. No porque pase en la iglesia quiere decir que es verdad. No porque alguien diga que habla en lenguas quiere decir que es verdad. No porque alguien diga que tiene una revelación de Dios quiere decir que es verdad. Satanás está más adentro de la iglesia de lo que nosotros pensamos. Satanás, y si puede engañar a los ignorantes cristianos que no estudian las escrituras, entonces lo va a hacer. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Repetimos, ¿cuál es la aplicación? La misma que vimos la semana pasada. Si tú tienes un don, busca que este don edifique a la iglesia. Edifique de la manera en que sea. Si estás en una iglesia, si hay algún pastor, líder, maestro que está viendo esto allá en la sierra, el objetivo de esto es que en la iglesia se persiga el don de la profecía, porque eso edifica. Pero si tú eres un chico, una chica que dices, yo sé que mi don es
tal, soy sencillo, puedo servir, puedo ayudar, puedo tener misericordia, puedo tener un don de fe increíble. Bueno, eso, buscar que edifique a la iglesia y no buscar aplausos nada más. Primero Dios, la semana que entra vamos a seguir con este tema. Pablo dedica un montón de versículos en el capítulo 14 a hablar de las lenguas porque de verdad era un problema serio. Les dice la importancia de que nosotros no solamente imitamos sonidos, sino de que se entienda lo que se dice a través de las lenguas. Entonces vamos a hablar primero Dios de esto la semana que viene. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Me expliqué bien con lo que les comenté? Yo espero que sí. Areli, ¿nos quieres dirigir, bueno, despedir en oración, por favor? Areli, o tal vez Eddie, ¿tienes a la mano tu micrófono? Ok. Listo. Ahí va. Señor, gracias por este día que permitiste que Mario nos diera la clase de jóvenes. Gracias porque nos permitiste conectarnos a todos nosotros y ahora te pido que nos cuides a cada uno de nosotros en nuestros hogares, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Eddie. Acabo de leer tu mensaje. ¿Me puedes repetir qué es el don de lenguas, por favor? El don de lenguas, como ya les repetí, es cuando alguien hablaba en un idioma que nunca estudió, pero lo hacía en el tiempo en que todavía no estaban terminadas las escrituras. Eran idiomas verdaderos que la gente entendía, era para que la gente que no era cristiana pudiera ver, ay, este grupo de cristianos tiene el apoyo de Dios, por eso este milagro, esta señal de las lenguas, nosotros la podemos ver y la podemos entender. El problema de esto, chicos y chicas, era que muchas personas pensaban que el hablar en balbuceo, el hablar en, como les decía, en bar, o en bla, 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 o en bata, 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 o lo que fuera, pensaban que eso era el don de lenguas y no. El don de lenguas eran idiomas verdaderos, no eran experiencias raras, no eran un trance que alguien, en el cual alguien caía, eran idiomas reales. Pero, pues como ya vimos aquí, el don de lenguas no era tan efectivo para edificar a la iglesia sin un intérprete como lo era la profecía. La profecía sí edificaba a la iglesia, ¿ok? Esa es la gran diferencia, mi buen Eli. Muy bien. Sí. Excelente. Pues bueno, primero Dios, nos vemos la otra semana, chicos y chicas. Queden ustedes en paz, un gusto saludarlos. Espero que estén bien con sus familias y si pueden animar a los otros jóvenes, si pueden estar orando por ellos, está excelente.